Nos pasa a todas es un espacio libre de juicios y de culpas. En el que nosotras, Pau, Alejandra y Luisa buscamos soltar todo eso que a veces nos pesa tanto. Pónganse cómodos que aquí comienza una nueva temporada de Nos pasa a todas. Lo único que uno tiene seguro en la vida es la muerte, y a todos nos llegará en algún momento, a unos antes que a otros, pero esa cita sí o sí la vamos a tener. Y es por ello que ese encuentro con la muerte no solo lo tendremos cuando nos llegue la hora, sino también cuando la llama de la vida se le apague a quienes más queremos o a quienes nos rodean. Es decir, nos encontraremos con la huesuda, como algunos la llaman, una y otra vez. A mí ya me pasó, y con la persona que más amaba en el mundo. Un cáncer de páncreas me arrebató a mi mamá un 18 de diciembre del 2012. Luego de 2 intensos años de luchas en contra de esa maldita enfermedad que aún no tiene cura y que afecta a miles de personas alrededor de la bolita del mundo. Siempre mantuvimos la fe, siempre creímos que mi mamá superaría el cáncer. Ella era una mujer fuerte, sana, había aguantado una cirugía de Whipler en donde le recortaron el 80% del estómago, cabeza y cuerpo de páncreas, le quitaron el duodeno, la vesícula y parte de la vena aporta, que es la que va al hígado. Había superado todas las radioterapias, las primeras fases de la quimioterapia, y cuando los médicos le habían dado tan solo 2 meses de vida, ella ya iba a cumplir los 2 años. Pero al final el cáncer volvió y más fuerte, le hizo metástasis al cerebro, y allí acabó todo. Mi mamá niña se me murió en los brazos, hecha un vegetal, con una lágrima en los ojos y cansada de luchar. Yo sabía que mi mamá se iba a morir. Cuando volví de la universidad un 14 de noviembre de ese año, ella me dijo que ya estaba cansada de luchar, que fuera lo que Dios quisiera. Por eso yo sabía que se iba a morir. Contar esto para mí es muy duro, porque siempre pensé que tal vez se podría haber hecho más. Pero no, hicimos todo lo que pudimos. A la final no se pudo, pero eso me reafirmó que mi mamá siempre fue una superhéroe. Me sacó adelante sola, sin ayuda de nadie, me educó y me formó la mujer que soy. Ganó todas las batallas que tuvo, menos esa. En este capítulo vamos a hablar de cómo enfrentar a la muerte cuando nos toca la puerta. Dicen que la muerte es más dura para los vivos. Es difícil decir adiós. A veces es imposible. Realmente nunca dejas de sentir la pérdida. Es lo que hace que las cosas sean tan agridulces. Dejamos pequeños fragmentos de nosotros mismos, pequeños recordatorios, cosas para recordarnos incluso cuando nos hemos ido. Como seres humanos necesitamos de los vínculos para crecer y desarrollarnos, y cuando uno de esos vínculos se rompe, pasamos por un periodo de gran intensidad emocional a la que le llamamos duelo. Si la pérdida es definitiva, como en el caso de la muerte, todas las dimensiones de las personas se ven afectadas: la física, la emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual, de tal manera que la persona se puede llegar a sentir incapaz de superarlo. A mí la verdad este tema me toca demasiado, aún sin haber pasado por algo tan duro como perder a un padre o a un hermano, como le tocó a Lu. Yo perdí a mi abuelito hace 1 año y medio y aún recuerdo lo que sentí en el pecho y en el estómago en esa llamada de mi hermana al decirme: véngase ya para la casa que mi abuelo se murió. La verdad es que él venía muy enfermo los últimos años y todos sabíamos que estaba sufriendo y que eso era lo mejor para él, pero aún así fue durísimo vivir eso por primera vez. Principalmente para mí fue duro ver a mi papá sufriendo y saber que yo no podía hacer absolutamente nada para cambiarlo. Esa ha sido mi experiencia más cercana con la muerte y la verdad es que me da pánico pensar que inevitablemente vendrán muchas más. Luce, me pusieron los pelos de punta con su introducción. A mí hay una frase que desde que una vez un profesor de filosofía en el colegio me la dijo, nunca se me ha olvidado, y es: el hombre es un ser para la muerte, de, espero decir bien el nombre, Martin Heidegger. Y es que es la verdad, la muerte está presente en cada uno de nuestros actos, decisiones, sentimientos. Vivimos en un constante intento de dejar huella en el mundo. El temor a perder a nuestros seres queridos, sencillamente el miedo a dejar de existir, son ejemplos de la constante presencia que tiene la muerte en nuestra vida. Eso es lo que nos convierte en seres para la muerte. El hecho de que hagamos lo que hagamos, siempre lo hacemos impulsados por ella, ya sea para huir de ella o no pensar en ella. Si la muerte es una condición de la existencia, aceptarla nos permitiría sumergirnos en nuestra vida de una forma plena. Yo, Alejandra, soy de esas personas que se sienten demasiado tranquila frente a la muerte, especialmente hacia mi muerte, pero me aterra pensar en la muerte de mi familia cercana. Yo personalmente no le temo a la muerte, por el contrario, la veo como un
punto de descanso, como un fin, bueno o malo, también según como cada quien lo haya vivido. Pero sí, mi mayor pesadilla y mis ataques de ansiedad antes de dormirme, como esa idea que de repente lo coge a uno 11 de la noche antes de acostarse a dormir, es cuando pienso en la partida de alguno de mis seres. De verdad que a pesar de que también tuve una experiencia con mi abuelita, pues es la más cercana que he tenido de la muerte, me encanta mucho poder tocar este tema porque yo siento que a mí, por mí misma, como la posición que tengo frente a la muerte, me cuesta mucho como actuar en los momentos que alguien se muere, porque para mí es como un alivio, es como algo natural y un descanso, entonces como que en esos momentos no encuentro qué decir, siento que lo que diga no va a modificar nada de la situación, pero también el no decirlo es peor. Entonces como que termino congelada sin saber, evito a las personas. Me parece un tema muy necesario en un año como el que hemos vivido, donde la muerte se hizo cada vez más presente, estuvo en esferas más cercanas. Muchas personas se encuentran en este momento pasando un duelo, otras lo pasarán, y es un tema que realmente nunca se nos ha enseñado, o sea, nunca se nos ha enseñado, y no solo con la muerte, o sea, como con todas las situaciones que generan una emoción muy fuerte, entonces como que se vuelve, está mal llorar, pero también está mal si no lloras, está mal si estás feliz, incluso como si tu fe y tu confianza te dice que esa persona está en un lugar mejor. Siento que todo el mundo está viendo la reacción o los sentimientos de las personas que están pasando el luto como según su propia percepción, y al final quedas tú con tus emociones en una encrucijada que realmente no sabemos ni por dónde arrancar porque nunca se nos ha instruido en eso. Es por esto que dice Ale que es tan difícil, que para este tema era menester, como dicen los abuelos de uno, o los nonos, como decimos en Bucaramanga, tener a una experta que nos pudiera ayudar a entender toda la amalgama de emociones y sentimientos que se tienen al momento de perder a un ser querido, y sobre todo a cómo enfrentar este duro trance. Y más ahora en esta pandemia que ha traído tanta muerte y desilusión a miles y miles de hogares alrededor de la bolita del mundo. Le queremos dar la bienvenida a Yadira Mateus a Nos Pasa a Todas. Gracias por aceptar esta invitación. Les cuento que Yadira es psicóloga y ha estado realizando un gran trabajo con las personas que han tenido pérdidas de sus seres queridos, especialmente en esta época. Pero que sea ella quien nos cuente acerca de su gran trabajo. Bienvenida, Yadira. Hola, muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias por la invitación, por la amable invitación además a participar con ustedes de este podcast. Yo soy psicóloga clínica además, con más o menos unos 9 años de experiencia en consulta privada, y pues a través de mi carrera he realizado diversos acompañamientos en los procesos de duelo, tanto de pérdida física como de pérdidas emocionales además. Es decir, que tú también nos podrías ayudar para la tusa, Alejandra, ¿estás oyendo? Yo, ¿quién dijo Claro que estaba sí. entusada? Más soltera, pues, ojalá estuviera entusada, al menos algo sentiría en este corazón de hielo que tengo. En este corazón vacío. Exacto, sí. Bueno, pero a veces la soltería también puede ser un indicativo de que hay duelos que no se han resuelto. Puede ser, yo siento que tengo muchos, de verdad. Uy, Sí, A mí sí, me pasa. le atinaste. Ok, bueno, pues está poniendo interesante la cosa. No, o sea, ya quiero hablar contigo después de que se acabe el podcast. bueno, Que claro ella va a que sí. encontrar la razón por la que llevo soltera 4 años, imagínense. Mentiras, no. Bueno, y luego de esta amena introducción hablando de pues ese duelo o ese luto o tal vez esa parte que le falta a Alejandra y del por qué ya lleva, según ella, 4 años soltera, empecemos nuestra acostumbrada sección de Pregúntale al invitado porque bueno, el tema es duro, pero la idea es que sea ameno. Cuando yo perdí a mi mamá físicamente, porque ella siempre está conmigo presente en mi corazón y en la mirada y en las sonrisas de mi hijo, a mí me pasó algo en particular ese día en específico, ese 18 de diciembre, y es que yo perdí como tal el control de mí. Es decir, hay cosas que me cuentan que hice y que yo no recuerdo haberlas hecho. Como por ejemplo que supuestamente estampillé a una amiga de mi mamá en contra de la pared de mi casa. Porque bueno, mi mamá murió en mi casa, en mi cuarto. Ella sí lo había querido y pues así se hizo. Y al momento en que ella se murió, esa amiga llegó a ver si podía ayudar en algo, en el tema del sepelio y demás. Y yo de la rabia, de la desesperación y del dolor, lo que hice fue que la empujé, la tiré contra una pared. Esa señora pues actualmente no me habla, me odia por eso que yo hice. Pero yo no me acuerdo.
Yadira, ¿es posible que eso pase? Es decir, que del dolor uno entre en una especie de shock, de trance, no sé, que te haga hacer cosas y decir cosas que no quieres hacer, que no quieres decir y que las haces y luego no te acuerdas? Sí, claro, es totalmente posible. No forma parte como del tipo de reacciones habituales en los procesos de duelo de pérdida, pero digamos, por ejemplo, en el caso en que las relaciones son demasiado estrechas, en que además se viven procesos tan duros, en donde, según pues pude entender en tu introducción, hubo una lucha constante de tanto tiempo, pues para evitar que llegara el momento del fallecimiento, pues es usual que las personas puedan, o no tan usual, pero sí es entendible que las personas puedan perder la capacidad de control de sus impulsos y obviamente de sus reacciones. Yadira, yo te tenía otra preguntita. Se dice que para superar una pérdida debemos pasar por varias etapas y cumplir con tareas tales como aceptar la realidad de la pérdida, expresar las emociones y el dolor, adaptarse a un medio en el que el ser querido pues ya está ausente, recolocar emocionalmente al fallecido y pues finalmente seguir viviendo. Pero yo me pregunto si realmente el duelo es un proceso lineal o para todas las personas es completamente diferente y se salta una etapa a la otra, porque he visto y se me hace muy curioso y siento que es hasta morboso del ser humano cuando uno ve que alguien pierde a alguien muy cercano y ve a esa persona de fiesta el próximo fin de semana, o lo ve viajando, o lo ve como si nada hubiera pasado y uno dice como, pero ¿qué pasó con el duelo de esa persona? ¿Qué pasa con esos procesos que son así como tan extraños? Bueno, esto que me planteas es muy interesante porque en efecto, pues hay como una identificación de algunas etapas del duelo, lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga que vivirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque depende justamente de nuestra historia de vida, de nuestro momento actual, pero también de nuestras estrategias de afrontamiento, que son aquellas herramientas que se van cimentando pues a lo largo de nuestra vida para tolerar las frustraciones, para tolerar el dolor, para saber cómo vamos a resolver ese problema frente o los problemas que puedan dejar una pérdida. Yo realmente creo que esto no es tan rígido. A partir de la experiencia, pues además en consulta lo he podido identificar. Los duelos para todas personas son diferentes, también está muy relacionado con el momento de la vida, con el tipo de vínculo, de relación. Por ejemplo, es usual que las personas jóvenes estén justamente evadiendo el dolor a través de pronto de la compañía, de las situaciones sociales, que de pronto no se quieran perder ciertos momentos de la vida que perciben que solo van a pasar en ese momento, pues De por los estar vicios llorando a alguien también. que no va a volver. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, pues mi mamá murió un 18 de diciembre y yo cumplo un 21 de enero y yo salí a rumbear. Ese día normal como si nada hubiera pasado. Tal vez lo que dice Yadira es cierto, uno trata de seguir con su vida y hacer de ese tipo de actividades sean como una especie de cortina de humo para no entender el dolor como tal. Yo sí he de reconocer que empecé a vivir el duelo tarde. Muchos años después fue que en realidad empecé a sentir el vacío que me dejó la muerte de mi mamá. Sí, claro, y seguramente muchas personas preguntaron, bueno, ¿dónde está el dolor? ¿Qué pasó aquí? Pero son simplemente formas de afrontarlo y estrategias o recursos emocionales que tenemos para elaborar nuestro duelo. Ahora, Como métodos de seguramente, defensa. exacto, pongámoslo hipotéticamente, si esto ocurrió pues ya hace un buen tiempo, a hoy, por ejemplo, si hubiese ocurrido el fallecimiento de tu mamá hace 2 meses, tal vez tu forma de elaborar el duelo habría sido totalmente diferente porque ya eres una Sí, son persona etapas. consciente, que trabaja, que tiene responsabilidades, que tiene además un lindo podcast con sus amigas. Entonces, posiblemente muchos de esos escenarios habrían cambiado porque emocionalmente ya estás también más nutrida y tienes otro tipo de herramientas que son tu polo a tierra, diferente a lo que ocurrió hace 10 años. Total, qué lindo. Yadira, yo siempre he tenido una duda y es básicamente cuál es la forma correcta de acompañar un duelo. Como ya les mencioné pues arriba, eh, yo soy de esas personas que se ponen como extraña, incómoda en esas situaciones, a pesar de que sé que tengo empatía, me cuesta expresarla y siento que nada de lo que diga realmente vale la pena.
Por ejemplo, siento que el típico lo siento me cuesta mucho porque sé que en el fondo no lo siento de la misma magnitud que lo estás sintiendo en esa persona. O sea, siento como que alguien cayó en un hueco y cuando le digo lo siento es como decirle desde arriba lo siento, pero está a 3 metros más abajo. Quisiera saber cuál es la manera en expresarle a esa persona como yo sé que estás en un hueco, sé que ahorita estás en un hoyo, yo no puedo bajar hasta allá pues porque yo no fui quien sufrió la pérdida, pero quiero que sepas como que si pudiera estar ahí abajo contigo lo haría, incluso si puedo sacarte de ahí también. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para acompañar a una persona que está en un duelo? Mira, yo creo que vuelve y juega, depende mucho de las estrategias de afrontamiento de la persona que está teniendo la pérdida, depende del escenario. Hay personas que viven duelos que son como muy morales, muy chapaditos a la antigua, muy toca hacer esto, toca hacer la novena, toca guardar el luto. En algunas culturas, por ejemplo, el luto se guarda casi que eternamente. Me acordé de alguna amiga que me contaba, esa sí fue una amiga, también psicóloga, que me contaba que cuando murió su hermano, su mamá la obligó a guardar luto durante un año, era una adolescente, correspondía pues a una cultura, pues no estoy tan segura si era Guajira, pero sí pues como de esos lados en donde de pronto todavía las formas de ver la vida son un poco más tradicionalistas, conservan muchos hábitos, muchas costumbres muy tradicionales en torno a determinadas cosas. Eh, También me he encontrado con escenarios en donde las personas lo que quieren es, por ejemplo, estar en misa durante mucho tiempo, yendo todos los meses a guardar pues como ese luto, así continúen con su vida normal el resto de días del mes. Depende de la persona. También me he encontrado con escenarios, por ejemplo, en donde a las personas les duele tanto su pérdida y son como tan filiales con sus amigos que si un amigo no está allí acompañando ese duelo y preguntando cómo están, cómo se Sí, sienten, es o como una yendo al traición. velorio, es como una traición visceral, es una falta de todo y sacan del llavero a esos amigos que no estuvieron en esos momentos independientemente de la condición. Entonces, yo que he notado que la tendencia de repente como a guardar emociones y vínculos con las personas que están allí, así sea solamente preguntando cómo estás o solamente diciendo, ven, tomemos un café sin hablar ni siquiera del suceso, pues es mucho más respetuoso y mucho más entendible para la persona que está sufriendo, porque claro, ni el novio, ni el esposo, ni el amigo, ni la mamá, ni de pronto las personas aledañas, pues van a impedir que sufra lo que está sufriendo, y a veces el estar allí tan pendiente también puede ser un poco invasivo o un poco más incómodo y agobiante. Depende mucho de cómo la persona viva sus afectos. Eso también es muy cierto. O sea, por ejemplo, habían personas que me daban el pésame y yo era como, sí, gracias. O sea, como no No me me lo importa, recuerdes. ¿usted quién es? ¿Sí? Algo así. Exacto, es como, hey, no me lo recuerdes todo el tiempo. Eso también por eso la pregunta de Ale fue muy acertada, porque es cierto que pues las personas que están alrededor de uno no saben cómo actuar. Y yo he de reconocer que cuando mi mamá pues falleció decidí cerrarme y no buscar ayuda de ninguna índole, lo cual es un error. Nadie está preparado para afrontar la muerte de un ser querido y menos el de la mamá. Ya dirá cuáles son los primeros indicios de que se debe tener en cuenta, o bueno, que se deben tener en cuenta para buscar ayuda profesional para superar este duelo. Esta pregunta coincide con algo inclusive que me pasó hoy. Estaba en un escenario, espero que no me escuchen, creo que no. Estaba justamente buscando un nuevo consultorio porque pues el año pasado cerré el espacio físico, entonces yo dije, bueno, ya el mercado se está normalizando, vamos otra vez a consulta presencial, y la persona con la que estaba mirando en la oficina me dijo, yo le digo a mi hijo, que es el dueño del local, que me cuide todos los días, porque yo perdí a mi mamá hace 15 años, y la señora empieza a contarme la historia y se le aguanaron los ojos. Entonces yo le digo que me cuide porque a mí todavía me duele, porque yo todavía pienso en ella y me dicen que eso no es sano, y usted que es psicóloga lo sabe, sí, yo sé que todavía me duele. Entonces, claro, ahí ya hay indicios de que hubo algo que no se No se elaboró, que no sanó. se trató, que no se sanó, porque que el dolor y la angustia y tal vez inclusive la culpa y el arrepentimiento te acompañen por tanto tiempo aún en tu madurez y en tu adultez,
y trasladarle ese dolor a otras personas, pues ya definitivamente forma parte de lo que no debe pasar en un proceso de duelo. ¿Cuándo sabemos que un duelo está siendo efectivamente, pues dentro de lo sano? Cuando tú te permites sufrir, cuando te permites asimilarlo, pero también cuando en un tiempo determinado puedes continuar con tu propia vida. No estamos hablando de 2 o 3 meses siquiera, sino más o menos en un rango de 6 meses a un año, ya logras elaborar tu pérdida y decir, lo que aprendí de la presencia de esta persona en mi vida es esto, esto y lo otro, pero ya puedo seguir adelante reconociendo esto y pensando un poco más en mi actualidad y en mis propósitos. Pero pues cuando hablamos de un duelo tan largo que todavía genera llanto, que todavía genera dolor, pues es porque definitivamente no hay un duelo como tal, sino que ya es un dolor que se ancló en la vida de esta persona. Y eso que dices creo que a mí de verdad me hace sentido con todo, o sea, no solo con el duelo, cualquier cosa que después de cierto tiempo todavía siga siendo como ese nudo en tu corazón, en tu garganta, en tu vida, es algo no sanado, sea herida de infancia, sea relación, sea trauma, esa creo que es la señal Exacto. general, sí. Bueno, cabe anotar también que los seres humanos experimentamos pérdidas desde el momento que nacimos, ¿no? La pérdida del seno, la pérdida del pañal, la pérdida inclusive de la capacidad de ser consentidos y protegidos todos los días, la pérdida de la dependencia para ir al baño, la pérdida que experimentamos cuando dejamos a la mamá en la casa y nos vamos al colegio, ¿sí? Nuestra vida como tal es una constante elaboración de duelos. Cuando de repente nuestro contexto alrededor no brinda esas herramientas para que nosotros dejemos atrás cosas y recreamos nuestra vida a través de los apegos de las cosas y de los escenarios emocionales, pues los procesos de duelo consecutivos en torno a la muerte, que es un proceso natural, pero que realmente cuando se vive, así como decían del carnaval, era cuando se vive, se siente una cosa así. Quien lo vive es Exacto. quien lo goza. Este es el escenario completamente contrario, ¿sí? Quien lo vive realmente es quien sabe el significado de la muerte, de la fragilidad de la vida, nuestra existencia como tal, pues es que ya realmente podemos saber cómo es que se experimenta la pérdida de una vida que no es la tuya y que debes continuar con eso además. Total. Yo estuve buscando un poquito, pues, de este tema que, como les dije, no me ha golpeado tan fuerte, afortunadamente todavía. Y vi que hay términos diferentes. Está el término del luto, está el término del duelo y está el término del pesar. Ajá. En este caso, bueno, yo vi por ahí que el duelo proviene del latín dolus, que significa dolor, desafío o combate, entre dos, bueno, ese es el otro significado, mientras que el luto proviene de lugere o lugere, no sé cómo se dice, que quiere decir llorar. Eso es como la diferencia que encontré, pero tú como profesional, ¿cómo podrías explicarnos esa diferencia? Bueno, realmente a nivel psicológico no hablamos mucho de luto, me parece que ese es un término más relacionado con la religión, con el guardar determinados hábitos, determinadas costumbres para hacer alusión a esa persona que ya no esté, ¿sí? Más desde lo religioso, desde lo moral. A nivel psicológico casi siempre hablamos más de los procesos de duelo, que vuelvo y digo, no necesariamente un duelo es la pérdida de una vida o el dolor que experimentas frente a la pérdida de una vida. Todos los procesos de despedida y desprendimiento en nuestra vida generan cierto nivel de dolor y son diferentes duelos que realizamos en nuestra existencia. Básicamente todos los cambios son un duelo porque te estás quitando algo de tu vida y entonces tienes que procesar ese duelo, valga la redundancia. Y ese duelo genera dolor. Sí, exactamente, genera un proceso además de reaprendizaje, de readaptación frente a ese nuevo escenario que implica dejar atrás algo. Yadira, yo quisiera saber, muchas veces no es fácil en ese tipo de situaciones ser conscientes de que necesitamos buscar ayuda, así como lo decía Lu, pero a veces como que, y no solo con esto, sino pues con muchas cosas en general,
uno a veces logra sanar o traer como un destello de sanación o como una guía y un camino a través de la lectura, se vuelve como una terapia disfrazada, por decirlo así. ¿Qué libros recomiendas o nos recomendarías para personas que se encuentran pasando un duelo y por qué recomendarías esos libros en específico? Bueno, pues realmente yo no soy mucho de manejar literatura psicológica de autoayuda, lo debo confesar, me parece. Hay psicoterapias pues que apuntan a eso dependiendo del enfoque y del estilo de los terapeutas, pues porque cada uno tiene una corriente, un enfoque de trabajo. En mi caso, pues yo no manejo libros de autoayuda. Me parece que cuando las personas necesitan autoayuda es justamente cuando deben ir al terapeuta, y el mejor escenario para solucionarlo justamente es poder conversar con un ser vivo y poder hablarle de lo que sientes, de lo que piensas, de tus emociones, de compartir además ese escenario de dolor, porque es el terapeuta quien está capacitado para recibir tu dolor y para mostrarte además el camino pues de poder empezar a sanar, o de qué herramientas te puedes valer para empezar a sanar tu dolor. Yo a veces siento que entre más pasa el tiempo, más extraño a mi mamá. Siempre le dicen a uno que el tiempo le ayuda a curar las heridas y puede que sí, pero cuando me convertí en mamá el año pasado fue cuando más extrañaba a la mía. Siempre tengo el pensamiento de cómo estaría Goretti con su nieto, cuáles habrían sido sus consejos de crianza y demás, pero no está. Y mi hijo, pues a falta de una abuela, tiene como 10. Sin embargo, es duro no tenerla en estos momentos. Yadira, pues aquí varias preguntas rápidas. ¿Existe un tiempo prudente en que uno pueda decir que superó el duelo? Y lo otro es, yo cuando decidí buscar ayuda es porque ya estaba en una fuerte crisis depresiva, porque pues nada, me estaba llevando a querer acabar con mi vida y yo no quería estar aquí si mi mamá no iba a estar. Por eso estuve medicada un tiempo. ¿Cómo evitar llegar a ese punto de desespero y depresión? Y es normal que este tipo de duelos sea necesario medicarlo para que la persona pueda llegar a tener calma. Bueno, creo que ahí hay varias cosas. Cuando un duelo, digamos, debe recibir acompañamiento, yo creería que siempre debe recibir acompañamiento, siempre, independientemente de cómo lo lleves, de si estás calmada, de si estás desesperada, de si tienes llanto. Para mí, siempre un proceso de duelo, sobre todo por una muerte como tan estrecha y tan visceral, porque cuando hablamos de las figuras paterna y materna, hablamos de las figuras que cimentaron tu existencia, entonces van a estar contigo siempre, ¿sí? A nivel, así desaparezcan a nivel físico, a nivel emocional, así como tú lo decías hace un momento, pues van a estar contigo siempre y te van a recordar cosas y van a venir a la cabeza pues tus escenarios, tus momentos, cuando tu mamá te decía, cuando seas mamá vas a aprender a ser hija, etcétera, etcétera, y bueno, toda la cantidad de discursos que venían pues de ella en tu vida. Entonces, yo creo que siempre hay que recibir acompañamiento, pero cuando tú notas que en determinado tiempo los escenarios básicos de tu existencia están afectados, por ejemplo, a nivel social, a nivel de tu capacidad de calmarte, a nivel de continuar con tus expectativas, con tus planes, con tus proyectos, pues ahí es cuando definitivamente ya hay que prender las alertas y hacer algo de inmediato, ¿sí? Es usual que cuando el estado de ánimo queda tan afectado luego de la elaboración de una pérdida, porque tal vez fue un duelo justamente que no se abordó en su momento, sino que se aplazó, ¿sí? Tú continuaste con tus cosas de pelada, seguiste con tu universidad, con tu vida, y tal vez ese momento de realmente reconectarte con tu pérdida o de pensar en tu pérdida en tu cotidianidad se aplazó, se disfrazó, se amortiguó, y tal vez quedaron allí algunos síntomas depresivos que de inmediato pues ya hubo que abordar. Yo creo que la medicación debe aparecer justamente cuando la persona pierde la capacidad de recomponerse frente a su pérdida en un determinado tiempo, cuando ya tus otros escenarios de la vida están muy afectados, y definitivamente la medicación pues es una herramienta, es un tipo de tratamiento, no es obligatoriamente lo que debe pasar, pero si a nivel biológico tu cuerpo ya no recibe las órdenes que se puedan conectar o que te puedan brindar esa sensación de equilibrio con tus emociones, entonces definitivamente la medicación es una herramienta. ¿Qué pasa con el tema de la medicación? Pues en nuestra cultura está totalmente
pues ligada a temas de Satanizada. farmacodependencia, satanizada. En algunas culturas es de lo más normal, primero la medicación, luego la psicoterapia, ¿sí? E inclusive en algunos de los sistemas de salud que nosotros idealizamos, en los europeos y en el estadounidense, la medicación siempre es la primera opción. Todo el mundo toma Xanax, todo el mundo toma pues medicamentos para la ansiedad y se les hace de lo más normal. Aquí en nuestra cultura latina pues es un poco más complejo, pero es solamente una herramienta que debe ir acompañada además de psicoterapia. Yo tengo una pregunta y ya es mi última pregunta relacionada con la cantidad de mitos que es necesario desmentir en nuestra sociedad relacionados con este tema, con el duelo. ¿Cuáles Sí. crees tú que son esos principales mitos por desmentir? Bueno, en principio, y esto lo hablo yo creo que en absolutamente todas mis consultas o con la gran mayoría de pacientes, sobre todo cuando consultan por temas de duelos afectivos. Y es que en nuestra cultura el amor es suficiente para evitar las separaciones. Esperamos hacer de nuestra vida afectiva, de nuestra vida social, una eternidad. Y esto no es cierto, ¿sí? Cuando las personas ya han perdido seres fundamentales para su vida, como sus papás, por ejemplo, sus hermanos, logran tal vez entender y vivenciar la vida de otra manera. A veces no, a veces las personas se apegan y se aferran más a lo que tienen, pero digamos que hay una oportunidad de verlo, de elaborarlo de otra manera y restarle importancia inclusive a los vínculos que se obtienen en el camino, ¿sí? Nuestra forma de ver la vida implica que si nos enamoramos tiene que ser para siempre y tenemos que hacer lo humanamente posible por evitar que hayan pérdidas, y esto es abusar de nuestras posibilidades como seres humanos, porque nosotros mismos no somos eternos. ¿Cómo vamos a garantizar que el amor lo sea? ¿Sí? Otro tema está relacionado justamente, hoy en día es muy usual que las personas pues se graben como estos pasos que hay que seguir para elaborar el duelo. Entonces, hoy yo hago esto, hoy mañana hago tal cosa, al mes siguiente hago tal otra, pues porque así dice que debe ser, y creo que esto también hay que desmitificarlo. No hay un orden natural de las cosas porque somos seres en constante cambio, en constante evolución, somos dinámicos, tenemos derecho además a cambiar nuestras emociones, nuestra forma de ver y Somos pensar. cíclicas las mujeres, además. Sí, claro, es nuestra naturaleza como seres humanos. Entonces, pensar que es correcto vivir un duelo así y luego asá, pues creo que a veces nos hace mucho daño y nos aferra a unas ideas que tal vez están más relacionadas con la literatura comercial que con lo que realmente debamos respetar y entender a nivel psicológico. Súper, qué interesante. Bueno, esta también ya es mi última pregunta, Yaira. Puede que te esté pidiendo algo súper grande, ambiguo, enorme, pero creo que desde que hablamos de este podcast es como la pregunta que tengo atrancada en la garganta. Entonces Okay. ¿cómo podemos callar, si es que es posible, ese miedo que sentimos a la muerte de nuestros seres queridos? O sea, somos conscientes de que están aquí, también somos conscientes pues de que en algún momento se van a ir, pero como esa angustia existencial que le puede generar, o que por lo menos a mí me genera el pensar que mis papás en algún momento van a faltarme. Bueno, pues mira, cuando la angustia te invade hasta el punto pues de convertirse inclusive en ansiedad o Sí. de hacer que te vuelvas demasiado pegada, demasiado preocupada, demasiado angustiada y afecte tu tranquilidad, pues de entrada ya hay algo que está difícil de resolver, ¿sí? Pero como tal los seres humanos experimentamos, así como experimentamos pérdidas, también experimentamos apegos. Necesitamos de algo, de alguien para sentir que hay una seguridad y que hay una estabilidad en nuestra existencia, ¿sí? Creo que cuando se es de pronto un poco más joven, más aventurado, nosotros vemos la muerte como algo lejano, como algo, podemos decir, no, esto es algo natural, dejemos la bobada, eso es normal que la gente nazca y se muera, pero justamente puede responder a la ausencia del dolor que genera una pérdida, ¿sí? Porque sentimos que es algo lejano, sentimos que los papás van a morir cuando viejitos, cuando nosotros ya estemos casados, con casa, carro, beca, con hijos grandes, y realmente no. Es un proceso que nos acompaña todo el tiempo, y en la medida que podamos fomentar nuestras relaciones y tal vez hacer los ajustes que requiramos en nuestras interacciones, en nuestras formas de dar
y recibir afecto, pues vamos a estar mucho más preparados para que el día que alguien falte podamos decir, hice lo posible porque funcionara, me siento satisfecha o satisfecho con la manera como viví esta interacción, esta relación, y esta persona puede descansar en paz. A veces los procesos de duelo, sobre todo frente a los padres, se acompañan mucho como de esta angustia de yo, ¿por qué fui tan mal hijo? Sí, como remordimientos, remordimiento. Exacto, el sentimiento de culpa y la pregunta del ¿qué hubiera pasado? Sí, entonces creo que se trata, por un lado, de desmitificar que la muerte solo ocurre cuando nuestras personas queridas ya están viejitas o que hay una etapa eterna para poder garantizar la existencia de nuestras personas queridas. Se trata también de poder trabajar en transformar, en mejorar estas relaciones. Todas las relaciones tienen ciclos, tienen cambios, tienen altas, tienen bajas, pero cuando de repente bajo la excusa o bajo la premisa de que la vida es eterna o que podemos garantizar y controlar la vida o que solamente va a ocurrir en determinada etapa, pues dejamos de abordar muchas de las situaciones que podemos resolver a corto plazo, pero que pueden permitir generar esa estabilidad emocional y esa tranquilidad cuando ya las personas definitivamente se despiden de nuestra existencia. Es decir, qué bonito. Sí, muy bonito. Es decir, Yadira, que en realidad no existe un tiempo como tal en específico. Es decir, yo no puedo decir, Luisa Camila España, superé la muerte de mi mamá en 9 años, ni en 6 meses, ni en 1 año. O sea, depende de cada persona que haya como un tiempo para poder decir lo superé, o puedo seguir con mi vida, o pues ella está aquí pero no me da tan duro. Sí, yo realmente creo que se trata de eso, se trata justamente de que tu existencia pueda continuar recordando a esa persona sin tanto dolor, sin que eso, digamos, desestabilice o te desestabilice al punto de afectar las otras funciones de tu vida, que tú puedas decir, la existencia de mi mamá es esto, mi mamá pensaría esto, mi mamá sentiría esto, ay, me acordé de cuando mi mamá tal cosa, sin que eso te cause pues como ese dolor visceral, te cause ese llanto, te cause esa amargura, te cause incluso esas preguntas de qué hubiera pasado, sí. Yo siempre me pregunto eso. O sea, para mí eso yo creo que pues no tengo que decir de ya lo superé porque no. A mí cada 18 de diciembre, yo no sé si ustedes han visto Karate Kid, cuando Jackie Chan destruye el carro. O sea, para mí eso pasa los 18 de diciembre siempre. O sea, para mí es el día negro. Ese día no me gusta que me hablen, no me gusta nada, ni siquiera. Pensé que este año iba a ser diferente porque ya está Mateo, pero tampoco me pasó. O sea, y eso es lo que digo, bueno, estoy viviéndola, la veo todos los días porque tengo cuadros de mi mamá en la casa mirándome, pero siento que aún no puedo decir lo superé y ya voy a cumplir 9 años. Ok. Entonces, siempre creo que es fuerte. Sí, claro, sería importante de pronto trabajar un poco en tratar de transformar esa relación pendiente, tal vez con ella, ¿no? Ayuda a veces el poderte hacer preguntas de, ¿soy la persona que mi mamá hubiese querido? ¿Soy el tipo de mamá, por ejemplo, que mi mamá formó? Como de repente inclusive preguntarte, bueno, ¿qué valores, qué coincidencias, qué cualidades generalmente las hay? Pues porque uno no se puede parecer a los vecinos, uno se parece a las personas que lo criaron, que estuvieron allí cimentando eso. Tal vez el poderte comunicar inclusive pues a nivel emocional con ella puede ser importante, perder el miedo a ir a visitarla, a orarle, no sé, bueno, de acuerdo también a tus creencias, como el poder amigarte un poco más con ese recuerdo, no desde lo que no está, sino desde lo que sí estuvo. Bueno, eso sí ya me dejó con la piel de gallina. A manera de conclusión de este capítulo tan bonito, porque pues este capítulo también es lo que decía Ale antes de empezar a grabar, es una catarsis, es el bálsamo y es para mí una forma de sanación. Y les cuento que pues nada, perder a la mamá no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Si me preguntan cómo se siente, una descripción que se asemeja es como si uno tuviera un hueco en todo el centro del pecho que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande a medida que pasa el tiempo. Eso me pasa a mí, cada quien pues lo vive diferente. Y es un dolor de todo el cuerpo, también físico, sin razón aparente. Pero además de eso, yo me enfermé, físicamente hablando. O sea, cuando mi mamá se murió, me quedé calva por sectores de la cabeza. Se me salieron las hemorroides y nunca más se volvieron a entrar. Me desaforé aún más con la comida, lo cual me llevó a la obesidad tipo 2 que tenía pues hace unos años. Me deprimí, me quise morir, como les conté.
Y es por eso que a manera de conclusión les digo que si se les muere alguien amado, busquen ayuda. Lo que escuchábamos con Yadira, siempre es bueno tener ayuda en cualquier tipo de situación. Así crean que no la necesitan y que puedan superar el dolor solos. Porque es con ayuda profesional que realmente uno puede volver a sentir calma y seguir con la vida. Porque sí, la vida sigue, no se detiene y se debe desarrollar la capacidad de echar pa'lante. Así hubiera hecho mi mamá. Sin esa persona que para uno lo era todo, porque mi mamá lo era todo para mí. Ahora pues mi todo es mi familia, Daniel y Mateo, pero pues antes éramos mi mamá y yo contra el mundo. Y pues hay que volver a construir ese todo con berraquera. Además, si son creyentes, como escuchábamos a Yadira, oren mucho para que sea Dios también el que les dé la serenidad para poder superar ese duro momento. Ay, Lu, así va a ser. Eso, créanme que ese huequito, bueno, huecote en el pecho, con muchísimo amor de su familia propio, con ahora que ya vio la importancia también de pedir ayuda cuando es necesario, cada vez se irá reduciendo y quedará, como dice Yadira, los momentos lindos vividos, pero no como ese remordimiento de lo que pudo ser. Amén. Yo leí una frasecita que me llamó mucho la atención, que está relacionada con eso, que dice: la mitad del duelo no es por lo que pasó, sino por las cosas que van a pasar en la vida de las que esa persona no va a ser parte. Y es demasiado cierta, porque aún somos demasiado jóvenes y quisiéramos que todas las personas que amamos nos acompañen en cada paso que damos, en cada meta, en cada logro. Sin embargo, la vida es lo más incierto que hay. Esta pandemia nos lo demostró. Así que para que no nos pesen tanto todos esos momentos que no compartiremos con esas personas, pues con esa persona que perdemos o perdimos. Encarguémonos desde ya a pasar tiempo de calidad y a construir recuerdos valiosos con los nuestros. A veces pienso, y no lo niego, en qué pasaría si me falta la persona que más amo en el mundo, que es mi papá. Y aunque sé que me haría falta todos los días de mi vida hasta el día que me muera, también sé que todos los días tendrá un recuerdo hermoso por recordar, un momento de felicidad que me haría sonreír. Y eso me da demasiada paz, me deja muy tranquila saber que he aprovechado demasiado la persona que es mi papá, sus aprendizajes, los momentos juntos. Soy una persona que disfruta demasiado el tiempo en familia y de verdad que eso es lo que verdaderamente nos debería quedar. Así que mi meta es lograr eso con todos mis seres queridos, que no me quede un pelín de remordimiento de nada. Y aquí mis consejos, como para terminar, para las personas que están pasando o han pasado por eso, hablen de eso con quien les nazca, pero no se callen, no se guarden eso, porque esas cosas se acumulan, como lo hablamos en el capítulo pasado. Todo lo que no se dice causa dolor. Y si no son capaces de hablar con alguien pues que conocen, hablen incluso con esa misma persona que se les fue. Comuníquense con ellos, exprésenles todo lo que sienten y pues es una forma como de sacar del sistema eso que estás sintiendo. Por otro lado, acepten sus sentimientos, cualquiera que sea, la rabia, la ira, la decepción, el dolor, todos son naturales. Estoy segura que Yadira no me puede desmentir. Somos seres humanos y todos los sentimientos que se nos vengan pues por alguna razón están ahí. No olviden, por otro lado, cuidarse. No hagan lo que hizo Lu, que es arriesgar su salud, comer mal. De verdad, yo sé que no sé, pero me imagino que es un momento demasiado terrible, pero no olviden comer bien, tomar aire, tomar sol, caminar, no sé, no descuiden su salud porque también van a poner a sufrir a las otras personas que les rodean a ustedes. Y por último, celebren la vida de esa persona, enmarquen fotos de momentos felices que vivieron juntos, planten una matica en su memoria, pónganle el nombre a su hijo, a su mascota, lo que sea. Ustedes sabrán cuál es la forma más significativa de honrar esa relación única que tuvieron con esa persona, pero me parece que es un gesto muy lindo de hacer. Bueno, mi consejo va muy de la mano con lo que decía Yadira y me conectó a algo que dijo ella y para mí se volvió como esta analogía y es: el único antídoto para la muerte en este momento es la vida. Y es como si estuviéramos viviendo esa vacuna cada día. Entonces mi consejo es que atesoremos las personas, los momentos, que actuemos bien, que seamos conscientes del presente, porque precisamente el mañana no lo sabemos, para que el día en que la muerte llegue, inevitablemente como va a llegar, podamos estar tranquilos. Mi fe, lo que creo y lo que he sentido me dicen que hay un mundo más allá de este, en el que estoy segura que vamos a encontrar esas personas, ya sea como energía, como almas, como ni siquiera sabemos cómo las vamos a encontrar, pero para mí ese es un gran alivio.
siempre pensar que después de eso viene algo mejor. Yo personalmente sueño con el día en el que yo pueda abrazar el que para mí es mi Dios y mi Padre, y creo que eso es lo que me da tanta calma ante la muerte para mí y para los que amo, saber que cuando yo no los pueda abrazar, van a llegar al cielo al que los abrace el Padre Supremo de todos. Pues bueno, a manera de conclusión, eso que nos cuentas pues es muy bonito, muy importante, y en efecto sí, se trata de disfrutar la vida, de poder vivenciar cada espacio, cada momento, de poder no solamente disfrutar en el sentido de agarrar cada momento, cada escenario, cada fiesta, cada compartir con los amigos y con los familiares, sino también de poder realizar nuestros propios aprendizajes, realizar también aquellas metas, aquellos retos que nos planteamos, poder cimentar en nuestra propia existencia la fuerza y los valores suficientes para compartir con las personas que queremos, pero también para hacer lo posible por hacernos fuertes frente al dolor, ¿sí? No hay una manera de elaborar el dolor, de elaborar las pérdidas, de elaborar la rabia. No hay una fórmula para esto. Cada ser humano es único, pero en la medida en que nosotros podamos darnos el permiso y la posibilidad de enfrentar la nostalgia que sentimos frente a una ruptura, frente a una pérdida, frente a una muerte, pues va a ser mucho más sano poder continuar, porque una herida que respira, una herida que se sana, pues no va a volver a sangrar con facilidad. Cuando las heridas se ocultan, cualquier cosita, cualquier airecito, cualquier sustancia la va a reactivar y puede tardar mucho tiempo más en elaborarse. Eso es muy importante, que cualquier cosita puede otra vez detonar y bueno, Yadira, en serio, mil gracias por aceptar esta invitación de Nos Pasa a Todas. Muchísimas gracias. Por medio de tu experiencia, de todos los casos que has tratado, también me has ayudado a mí a sanar, también les has comentado a las chicas cómo pues proceder ante un momento como este, también si alguien cercano lo está viviendo, en serio, mil gracias, las enseñanzas fueron preciosas. Muchísimas gracias a ustedes, qué bonito espacio. Hablas hermoso. Ay, tan bonita, muchas gracias. Sí, generas como tranquilidad y eso es muy importante, en serio, cuando uno se abre para contar este tipo de dolor a muchas personas. Yadira, mil gracias. Gracias a ustedes, espero que no sea la última vez, un abrazo y bueno, espero que hayamos aprendido mucho juntas. Así es. Bueno, y aquí llegamos al final de este capítulo, espero que les haya gustado, que también les haya servido para aprender, también les haya servido para reconocer que les falta sanar tal vez un duelo que tengan ahí pendiente. Y nada, cualquier cosa aquí en Nos Pasa a Todas, estamos en eras de eso, de aprender, de hacer catarsis y de hablar de las cosas que nos pasan a todas. Así es, no olviden seguirnos en nuestras redes, como Nos Pasa a Todas en Instagram, Nos Pasa a Todas en Spotify y Nos Pasa a Todas en YouTube. El respectivo chau. Chao. Chao.